Bueno, esa fue una pequeña introducción sobre lo que es la Comisión Nacional de Libros de Texto. Un poquito de estos antecedentes, y siempre he pensado que es importante que sepamos de dónde venimos para saber por qué estamos aquí, ¿no? Y eso, a nivel personal, pues, es nuestra familia, nuestros antecedentes. Como lo he mencionado, igual aquí en el Club de Rotarios, con todos los esfuerzos que han hecho durante muchos años y que hoy están aquí, los felicito por la labor que hacen. Pues la CONALITEC tiene sus antecedentes en 1958, ¿sí? Un poquito para ubicar el contexto en que estaba México, el 38% de la población de México era analfabeta. Había una alta deserción escolar en el nivel básico y el artículo 3 constitucional no se cumplía cabalmente, que era que todos los mexicanos tuvieran educación. Los libros de texto eran escasos, caros y de pobre calidad. Y ya en 1959 se hace el plan de 11 años, donde Jaime Torres Bodet procura expandir y mejorar la educación. Ahí lo que se fue construir nuevas escuelas, se incorporaron nuevos docentes y se entregaron los libros de texto gratuitos. En 1959 se funda la CONALITEC, por disposición oficial del presidente de la República, y en aquella primera entrega se entregan 16 millones de libros de texto gratuitos para 4.8 millones de alumnos. Hoy, como lo comentamos hace un momento en el video, son 25 millones de estudiantes los que hoy estudian educación básica, para que ubiquemos cómo ha cambiado el país de esa fecha a ahora, ¿no? ¿En aquella época había 4 millones de alumnos o simplemente fue 4.8 millones de alumnos había, ¿sí? Pero también hay que tomar en cuenta que la educación básica solamente era la primaria. Hoy la educación básica ya va a secundaria, entonces no puede ser comparativo por eso. Muchos de ustedes a lo mejor se acuerdan cuando estudiaron de los libros de texto gratuitos, aquellos que pues había que a veces cortar la parte de arriba porque venían pegados y que venían en un papel pues tipo periódico reciclado. Hoy quiero decirles que los libros de texto gratuitos son exactamente iguales a los que se ven en las librerías privadas, es decir, la calidad es de clase mundial. Bueno, ¿cómo se construye para llegar a tener un libro que esté en el escritorio de un niño? Primero, la Secretaría de Educación Pública diseña los planes y programas a través de la Dirección General de Desarrollo Curricular. Ya hechos los programas, se tienen que desarrollar los contenidos para atender y cubrir estos programas a través de la Dirección General de Materiales Educativos, y cuando se tienen los contenidos se envían ya a la CONALITEC, donde se realiza la producción. Es decir, la CONALITEC realiza ya la producción de estos libros, y después viene algo que también puede ser como el milagro de la distribución de los libros, es decir, que lleguen a los escritorios de los niños de todo el país. Ahí participan las 32 entidades federativas, es decir, hay una coordinación entre los gobiernos estatales y federales y locales, ¿no? A todas las escuelas de referencia de cómo han cambiado los libros de texto, y que a lo mejor algunos de ustedes se identificarán, nos harán recordar hace un momento. Enrique, su presidente, me comentaba que sobre el tema le había hecho recordar cuando recibía sus libros y los libros que había llevado, ¿no? Por ejemplo, esta reforma curricular del 60 al 72, donde se llevaron estos libros, y por ahí ven la portada, del lado izquierdo vemos, es una pintura de Daniel Alfaro Siqueiros respecto a los héroes de la patria. En medio estamos viendo la famosa imagen de la patria del jalisciense González Camarena, que finalmente termina siendo, cuando nos se refieren a la patria, la imagen que viene a la mente es esta. O sea, terminó siendo un ícono de los mexicanos, ¿no? Y la imagen de los libros de texto gratuitos. En esta reforma curricular pues, estuvieron organizados por necesidades y propósitos para ayudar al desarrollo integral de la personalidad del educando, y de los que están aquí, que tienen probablemente entre 44 y 62 años, es muy probable que se hayan tocado estos libros. Incluso si alguno de ustedes tiene 56 años, a lo mejor estaban en primero de primaria cuando salieron estos libros. Así es. La siguiente reforma educativa de 1972, ahí fueron fundamentalmente 5 objetivos muy claros. Si los criterios para estructurar estos programas fue: primero, el carácter permanente de la educación; segundo, la actitud científica; tercero, la conciencia histórica; cuarto, la relatividad; y quinto, el acento en el aprendizaje. Aquí, algunos de ustedes en esta reforma recordarán estas portadas del libro, pues los que tengan a lo mejor entre 23 a 44 años recordarán estos
estos libros, estas portadas. Si ven en el lado izquierdo, hubo estas portadas de los juguetes mexicanos que fueron muy emblemáticas en esa reforma educativa. Y luego viene la reforma curricular de 1993, donde a lo mejor ya a muchos de los que estamos aquí ya no, pero a lo mejor algunos de los hijos de ustedes les tocaron estas, ustedes a lo mejor lo recordarán. Por allá, ¿cómo se llama? También hay aquí entre los rotarios de ustedes maestros de secundaria, ¿sí? Y en esta generación había 4 principales prioridades: el dominio de la lectura, la dedicación a las matemáticas, la recuperación del estudio sistemático de la historia, geografía, ¿sí? Y aparecen las monografías de los estados. Entonces aquí, bueno, pues los que tienen entre 8 y más o menos 29 años, los tienen 23 ahora, a lo mejor estaban en primero y primaria cuando salieron estos textos. Y la última, esta reforma integral de la educación básica del 2009 a la fecha, bueno, pues ahí son los niños, que a lo mejor algunos de ustedes serán sus hijos los que los están llevando, o hasta sus nietos. Quiero decirles que hace un momento, platicando con Ernesto, el asistente del gobernador de los Rotarios, platicamos respecto a la importancia del civismo. Y él me decía respecto a algunas agrupaciones que están fomentando y peleando como el civismo. Al final, la educación tiene mucho que ver con saber leer, saber escribir, saber cuestiones matemáticas, pero una de las también más importantes es saber ser ciudadanos. Y se ha recuperado, me decía el Ernesto, oye, pues comenta respecto a los libros de civismo. Hoy en las escuelas, después de muchos años, ¿sí?, de prácticamente 3 décadas, se retomó la materia de civismo. Es decir, hoy los jóvenes de educación básica vuelven a llevar esta materia. Incluso en la primera edición de estos libros, la imagen que aparecía en la portada era la de la patria. Incluso para no partidizar, lo que a veces eso contamina mucho la parte de politizar las cosas, era cada grado era un color. Es decir, primero, segundo, tercero, hasta sexto de primaria, cada grado tenía un color en un marco, y en el centro estaba la imagen de la patria que nos evocaba la patria, y tenían el color azul, verde, anaranjado, amarillo, etcétera, como para no tener que politizar, porque al final el ser ciudadano no tiene que ver con cuestiones políticas nada más, ¿no? Entonces, aquí en esta reforma integral, el enfoque del desarrollo de competencias para mejorar la manera de vivir. Es decir, a los niños que están estudiando hoy les va a tocar algo diferente que a nosotros. A nosotros nos enseñaron a memorizar. Nos sabíamos los poemas, nos sabíamos las lecturas, nos aprendíamos las tablas de multiplicar. Hoy los niños lo que se les está enseñando es a que estudien algo y entiendan qué aplicación tiene frente a la vida. Es decir, antes lo importante era con qué velocidad leíamos. Hoy no solamente es con qué velocidad, sino después de que el niño leyó, qué entendió de lo que leyó. Yo les aseguro que los que tienen hijos van a ver poco a poco, cuando sus hijos van creciendo, cómo nosotros a lo mejor lo que leemos en una tarde, nuestros hijos lo leen más rápido, pero además, si cerramos el libro y le preguntamos qué entendió, a lo mejor entendió más que nosotros. Son las nuevas generaciones que tienen que ser más competitivas en este mundo global, porque ellos van a competir no solo con los mexicanos, sino en esta idea del mundo, ¿no?, el tema universal, ¿no? Ustedes hablaban del Club de Rotarios, por lo que entendí, más de 1.200.000 Rotarios en todo el mundo. Y así, como hay colaboración y amistad, también va a haber competencia para obtener los puestos. En las empresas, lo que se busca cuando se contrata a alguien es que sea competente. Incluso, por ejemplo, el ISO 9000 así lo marca. ¿Y qué es competencia? Tener los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores para ser contratado. Y bueno, pues la CONADITEC tiene un presupuesto de 2.299 millones de pesos, y la producción histórica, decíamos, de 5.100 millones de libros. Es decir, sería, si hoy entregáramos un libro, a todos los mexicanos entregáramos libros, tendríamos que entregarles 45 libros de todo lo que se ha hecho en toda la historia, o 4 veces la población de China, ¿no? O sea, es un esfuerzo impresionante lo que se ha hecho en la CONADITEC. Es más, hubo una época en que los libros había que regresarlos y reponerlos. Hoy cada año se entrega, porque las comunidades más sencillas, las más desprotegidas, a veces la única biblioteca que tienen las familias son los libros de texto, ¿sí? Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón se han producido 794 millones de ejemplares. Es decir, ahora con este nuevo dato que tenemos del INEGI, donde se esperaba que fuéramos 108 millones, terminamos siendo arriba de 110, 112 millones,
nos entregarían 7 libros a cada mexicano con el esfuerzo que se ha hecho a la fecha en este sexenio. Y el tema es también no solamente producir los libros, sino hacerlos llegar, ¿sí? Este es un poquito para que vean cómo está. Para el actual ciclo escolar 2010-2011 se entregaron 183 millones de libros de texto gratuitos de esta manera, ¿sí? Para 25 millones de alumnos. En preescolar 4 millones, en primaria indígena 14 millones de alumnos, en secundaria y presecundaria arriba de 6 millones de alumnos. Es decir, en México también las políticas públicas tienen mucho que ver con la gran población. A veces para compararnos con otros países donde son la población, los problemas son otros. Y también hay un programa de bibliotecas de aula, porque al final se ha comprobado, decía el secretario Alonso Lujambio en la inauguración de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en la emisión anterior, decía que los mexicanos más o menos leemos alrededor de 2 libros, un poquito más de 2 libros en promedio al año. Los norteamericanos, que a lo mejor no es el mejor referente, pero los norteamericanos leen en promedio 9 libros al año. Y los alemanes, 18 libros en promedio al año. Algo tiene que ver en eso, y que nosotros maquilamos coches y a lo mejor ellos los diseñan para que nosotros los hagamos, ¿no? Entonces, estos programas de fomento a la lectura, lo que se hace es que en las aulas de las escuelas tengan libros los niños para que se motiven a leer, y también bibliotecas escolares. En las bibliotecas de aula llevan más de 2.350 títulos, y en las bibliotecas escolares más de 1.330 títulos. También la CONALITEC tiene una conciencia verde, una conciencia respecto a la ecología. Hay un programa por decreto presidencial donde todas las dependencias y entidades del gobierno federal, sus desechos de papel, los tienen que donar a la CONALITEC, ¿sí? Tan solo en el 2010 se recolectaron 20.000 toneladas, que suena rápido y suena fácil, pero 20.000 toneladas son 20 millones de kilos de papel recolectados, ¿sí? Y que fueron permutadas por 1.732 toneladas de papel para hacer libros. De hecho, unos de estos libros con los que se fabricó este papel fueron un proyecto para el bicentenario que se llamó Armando la Historia, y que se pasaron para los niños de primaria, ¿sí? El proceso de selección de libros también, quiero decirles que en primaria hay un libro de texto único, ¿sí? Todos los niños del país llevan el mismo libro, pero en secundaria hay la posibilidad ya de la diversidad. Es decir, los libros que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos entrega son nacionales, que participan en un concurso, y lo más interesante es que quien selecciona los libros que va a llevar sus alumnos en el salón es el propio maestro. Lo que se hace es, hemos modernizado en este sexenio en la página de internet. Los maestros pueden consultar toda la lista de libros, y además pueden ir a revisar el libro que quieren que lleven sus alumnos por materia, para ellos seleccionar qué libro van a llevar. Eso permite que el maestro tenga la oportunidad de revisarlos. Además, es transparente el proceso de adquisición, porque no es alguien central quien selecciona a qué compañía va a comprar, sino los maestros qué libro le quieren dar a sus alumnos, y beneficia directamente pues a los alumnos. Aquí están un poquito los datos de este nuevo programa, porque antes se hacían unas papeletas y ahora lo hemos ido haciendo de manera digital para que el maestro con una clave lo seleccione, ¿sí? Y han participado en este programa 7.000 maestros en el 2008, 28.000 en el 2009, 44.000 en el 2010 y 57.000 maestros en el 2011. O sea, tiene 4 años este programa. Este programa tiene 4 años apenas. Están empezando. Un poquito en general, la cobertura de selección por papeletas y por internet es que la matrícula, la del lado sur, lado derecha tradicional, por una papeleta es el 58%, ¿sí? Y el 41% ya de manera electrónica, ¿sí? Finalmente, los contenidos no se originan en la CONALITEC, hay en la Secretaría de Educación, y a través de especialistas se crean los contenidos. La CONALITEC es la encargada de impresión de los libros y su distribución hasta los almacenes regionales, y los libros de texto gratuitos realmente no son gratuitos, la verdad es que todos lo pagamos con nuestros impuestos. Por eso la CONALITEC es, desde hace 52 años, un esfuerzo de los mexicanos por alcanzar la igualdad mediante la educación de nuestra niñez y nuestra juventud. Muchas gracias.